Primera de Corintios, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Y la idea es que en esta noche nosotros hablemos de aquellos requisitos espirituales, ¿sí? Que entiéndase lo siguiente, ¿sí? Entiéndase lo siguiente, que nosotros no somos los que definimos cómo observar la cena del Señor. O sea, no nos corresponde a nosotros decir hagámoslo así, hagámoslo así, ¿no? Eso es algo que le corresponde al Señor. ¿Sí? O sea, el Señor es quien establece ello y Él establece las reglas y amén. O sea, yo siempre digo, ¿por qué necesitamos nosotros alterarnos a lo que el Señor nos dice? ¿No? Si el Señor dice algo, suficiente, ¿no? Amén. ¿No? Puede ser que no nos guste, puede ser que no lo entendamos, no nos parece, pero es el Señor y es suficiente y debe ser suficiente también. Entonces, entendamos ello y no solo respecto a la cena del Señor, sino en realidad respecto a todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Él. La semana pasada hablamos un poco nosotros de los pecados públicos, ¿no? Y vimos un ejemplo en Corintios capítulo 5. Y básicamente es pongan al hermano en disciplina. O sea, si sabemos de algún caso nosotros como iglesia que un hermano está actuando mal, entonces se le debería poner en disciplina si es que no hay arrepentimiento. ¿Sí? Y dice con situaciones como esas, con el tal hermano no comáis, no, refiriéndose a la cena del Señor. Sin embargo, también existen pecados que no necesariamente sean públicos y que están en nosotros, ¿verdad? Porque todos pecamos y uno dirá, o sea, que tenemos que ser limpiecitos, perfectos. No. Pero sí, entiéndase que la idea es que esta ordenanza nosotros la observemos en Jesús, para lo cual, y vamos a ver aquí, necesitamos también evaluarnos nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Si hay algo en usted que usted sabe no está correcto, o sea, trabájelo con el Señor, ¿sí? Trabájelo en el Señor. No se trata de porque no lo ven, porque nadie lo ve, entonces estoy bien. No se trata de ello. De lo que se trata es de que como iglesia nosotros podamos, ¿sí?, observar esta cena de la mejor manera posible en el Señor, y eso es lo que vamos a ver en esta noche, ¿sí? En el capítulo número 11 de Primera de Corintios, capítulo número 11, dicho sea de paso, ayer la llamé a la hermana Filito, sí, para saludarla y cómo estaban las cosas. Y después me dice, ya pastor, cuídese porque se le escucha muy cansado. Uno trata de llamar para animar y resulta que bueno, en fin, me está ya recién afectando, supongo, el nuevo año de edad, ¿no? Así que, dicho sea de paso, yo pensé que los hermanos de la semana pasada vinieron para escuchar el mensaje y todo ello, ¿sí? ¿Cómo me decepcionan? Me dicen, ay. Capítulo decía número 11, ¿sí? Dice en el versículo 26, así pues, ¿sí?, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? O sea, esto también es un tema de testimonio, recuerde usted. Dice versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, ¿sí?, o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿sí?, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Según esto, podríamos nosotros caer en observar la cena del Señor erróneamente, indignamente. La iglesia en Corinto, es más, cayó en ello,
¿no? Si usted se acuerda cuando les llama la atención, ustedes básicamente están haciendo lo que quieran con esto, ¿no? Y cierto, eso era lo que ellos hacían. Entonces, ¿a qué se refiere con indignamente? Y recuerde una vez más, ¿sí? La consecuencia es bastante fuerte, ¿sí? Porque dice, si es que, dice, ustedes comiesen de este pan, ¿no? O bebieren de esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado, ¿sí? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, tiene una consecuencia aquí, ¿sí? Y nuevamente quien lo establece es el Señor, o sea, no es que nosotros estemos diciendo, ya van a ver nomás, ¿no? Si ustedes no, si no observan bien, entonces esto les va a... No, eso es lo que está estableciendo. Ahora, ¿debe esto asustarnos? No, más bien debería esto alentarnos, ayudarnos, con el propósito de que nosotros comprendamos, el Señor no solo me enseña cómo debe observarse la cena del Señor, sino también me prepara para ello. Porque muchos comienzan a leer estos versículos y dicen, mejor no lo observo, no, porque si me pasa algo mal. ¿Sí? Y no, la Biblia no enseña, oye, mira, si estás mal, no lo observo. No dice eso. ¿Sí? Que también, dicho sea de paso, sería pecado, ¿sí? Pero según nuestra perspectiva sería un pecado menor porque no me pasaría nada, ¿no? Mientras que si lo hago indignamente, ahí sí me pasa algo, ¿no? Porque eso es lo que también vamos a ver. No, entiéndase que la idea es que nosotros entendamos que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Sí? En ningún pasaje de las Escrituras usted va a ver, oye, mejor no lo observes. No dice, sino obsérvalo correctamente. Para eso te quiero preparar. Muy bien. Entonces, ¿a qué se referiría aquí con indignamente? En primera instancia, tenemos que ver, y hemos hablado de esto, la razón por la cual se observa la cena del Señor. Y hemos hablado que esta es una ordenanza de iglesia. ¿Sí? No es que me importa cómo yo esté con los hermanos, o por último, cómo están los hermanos conmigo. ¿Sí? Lo que me importa es simplemente el Señor y yo, porque yo amo a mi Dios, yo amo a mi Dios. No, o sea, puede sonar eso muy heroico y hasta quizás en algunos muy espiritual, pero no es espiritual, porque se entienda, es la iglesia del Señor. Si es que yo estoy mal con mi hermano, con mi hermana, ¿qué es lo que debo hacer? Arreglar la situación con mi hermano y con mi hermana. Sí, eso es lo que debería hacer. Y eso es lo que el Señor desea en todo caso que nosotros hiciésemos. Pero muchas veces nosotros, pues, repito, pensamos, no, lo importante es el Señor. No, es iglesia, cierto. Iglesia somos nosotros, miembros, y también vamos a hablar de ello en un ratito, y debemos prepararnos como tal, pero la idea es que entendamos, esto es una ordenanza de iglesia. ¿Sí? Hasta acá no sé si hay alguna pregunta. Entonces ya hemos hablado de que la forma como debemos nosotros observar la cena del Señor es primero entendiendo, ¿no?, aquello que el Señor hizo por nosotros, que nosotros meditemos, que nosotros reflexionemos. ¿Cuál, humanamente hablando? Déjenme hacerles esta pregunta. Humanamente hablando, ¿sí? ¿Cuál debería ser la relación entre personas que exprese una mayor intimidad? ¿Perdón? Matrimonio, en realidad, humanamente hablando. ¿Sí? Humanamente. Claro, como muchas veces no, los matrimonios no los manejamos bien, entonces no, es el hijo, es mi hijo, como mi hijo es todo para mí, ¿no? No, hay que tener cuidado. Íntimamente hablando, la idea es marido-mujer. Eso es lo que el Señor dice. Pues serán uno. Eso es lo que dice. Espiritualmente hablando, sí, espiritualmente hablando, ¿en qué se encuentra la mayor intimidad? ¿Acaso no es entre Jesús y su iglesia? Usted puede decir cualquier cosa, sino que, qué sé yo, lo que más, y me da pena a mí, honestamente, cuando muchas veces se trata qué sé yo, de hacer una disputa, ¿no? ¿Qué es más importante, la iglesia o la familia? ¿No?
entienda, no existe para Jesús algo más íntimo que su iglesia. Y no porque lo diga yo, y no porque lo dice la iglesia, lo dice el Señor, ¿no? Lo dice la Biblia. No hay. ¿Sí? Entonces, entienda que esto también debe ser muy importante entonces para nosotros, porque sí deberíamos nosotros entender, oye, es cierto, el Señor nos está permitiendo a nosotros tener un momento, ¿no?, de intimidad con Él, o de renovar esa intimidad con Él. El día domingo hemos hablado de cuán interesado está el Señor en que como iglesias nosotros adoremos a Él. Y por eso Jesús está intercediendo por nosotros como iglesia. Cuán interesado está Él por ello. Entonces también nosotros necesitamos comprender que la manera digna, ¿sí? Porque muchos van por el lado de, no, pero yo no soy digno, ciertamente, o sea, nosotros no somos dignos, ¿sí? Pero no se refiere a nosotros, sino se refiere a como iglesia, que nosotros observemos esto en forma digna, esto es de acuerdo a lo que el Señor está estableciendo, y en realidad lo está estableciendo ahí, ¿no? En el versículo número 21 dice, porque al comer, perdón. En el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Sí? Está hablando de entrega. ¿Se da usted cuenta que nosotros podamos ver ello, o sea, como iglesia, cierto, cómo se entregó Jesús por nosotros? Y dentro de las iglesias, cada uno de nosotros, obviamente, ¿sí? ¿Cómo es que Jesús se entregó, se dio, ¿sí? Como para nosotros también reflexionar en ello y decir, oye, yo también necesito, nosotros también necesitamos darnos. ¿Sí? Porque no se trata simplemente de observar la ordenanza y simplemente decir, ya cumplimos. No, sino de que esto también en nosotros cause un efecto de reflexión, un efecto de devoción y hasta de rendición también. Sí, esa es la idea. Pero ese efecto para ello debemos prepararnos, ¿sí? Para que al observar ello nosotros también meditemos en todo ello. ¿Sí? Y luego también dice, ¿no?, en el versículo número 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. O sea, tenemos un pacto con Jesús. ¿Cómo estamos como iglesia en ese pacto con Jesús? No es que tiene que dar una respuesta, simplemente reflexionemos en ello. O sea, como iglesia, ¿cómo creen ustedes que estamos en ese pacto con Jesús? Siempre nos vamos a quedar cortos. ¿Sí? Siempre nos vamos a quedar cortos. Por ello también el renovar ese pacto con Jesús, cierto. O sea, tú hiciste un pacto con nosotros debemos renovar ese nuestro pacto contigo. Un pacto de entrega, un pacto de servicio, un pacto de tú eres cabeza y nosotros somos tu cuerpo para seguirte. En fin, entonces, esa es la forma digna de observar la cena del Señor. ¿Sí? O sea, con el propósito que Jesús lo estableció. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá o algo que quieran agregar, hermanos, hermanas, también en sus casos. Definitivamente, no, en su defecto yo diría más bien, y cierto, yo sé es la palabra efecto, yo diría más bien que el efecto está en nuestra preparación, ¿sí? Y que con ello nosotros como que lo confirmemos, o sea, con la ceremonia, con la observancia, lo confirmemos. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mientras reflexionamos y meditamos en todo lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Adelante, hermana Melinda. Cuando estaba mencionando la relación espiritual más íntima, ¿no sería entre Jesús y Dios? Entre Jesús y Dios.
cuando hablé de, La relación. mencioné humanamente, la hermana menciona, pregunta si es que la relación más íntima no sería entre Jesús y Dios. Cierto, eso ya sería la relación divina, ¿no? Celestial, cierto, Jesús. Y en realidad son uno, ¿no? Son uno. Pero hablando con humanos, es la iglesia, ¿no? Algo más, alguien más. Alguien más, alguien más. Ok, entonces eso tengamos presente, ¿sí? Usted y yo nunca vamos a ser dignos. Es Jesús quien nos hace a nosotros aceptos, ¿sí? Es Jesús. Entonces, si no hacemos ello, nos dice versículo 27, si no hacemos esto dignamente, vamos a ser culpables del cuerpo de Cristo, o sea, vamos a maltratar, ¿no? O sea, miren en el versículo 20, ¿sí? En el versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comerlas en el Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas, que comáis y bebéis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. O sea, la gente estaba haciendo las cosas a su manera. No, ellos no estaban viendo lo que sería la ordenanza de una manera digna, sino simplemente cada quien a su manera. ¿Sí? Y eso definitivamente estaba mal. ¿Sí? Entonces, decía en el versículo 27 ya, cuando se nos habla pues de hacerlo dignamente, dice, por tanto, ¿sí? Y aquí viene esto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Sí? O sea, necesitamos ya hacer una reflexión espiritual. ¿Sí? O sea, ¿cómo estoy? Y decía, si hablamos de pecados, necesitamos confesárselos a Dios. Si hablamos de qué sé yo, pleitos, ¿sí? Necesitamos dialogar con los hermanos o hermana, qué sé yo, no en forma individual. Discúlpame o por último me ofendiste, en fin, lo que puedas, ¿sí? Pero es importante esto. Entonces, entonces el Señor nos está dando las pautas para nosotros estar preparados. Si nosotros no estamos preparados o no nos preparamos para ello, no es que el Señor nos esté equivocando, sino somos nosotros los que estamos teniendo problemas con Él. ¿Sí? Nosotros no podemos exigir que la gente observe la cena del Señor, simplemente a nosotros nos corresponde enseñar. ¿Sí? No piensen que si alguien decide no participar de la cena del Señor, nosotros vamos a preguntar, a ver hermano, ¿por qué no participa? No vamos a hacer eso. ¿Sí? Por eso es que creo en la preparación. Sí, obviamente quisiera que toda la iglesia esté involucrada en esto, ¿no? Quiero saber esto, quiero entender esto, porque sí es algo muy sagrado en realidad, si usted se pone a pensar al respecto. Es algo muy, muy sagrado que tiene que ver con el sacrificio mismo de Jesús y con el pacto, ¿no? Hecho por Jesús con su iglesia. Es muy sagrado, bastante sagrado. ¿Sí? Bien, entonces dice, hay que probarse cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y mira así. Bueno, en este caso se refiere con el hermano de la iglesia. Sin embargo, no estaría mal tampoco hacer paces con otros, pero sabemos que ya ese es otro tema, otro asunto, ¿no? Pero aquí más se está refiriendo con la iglesia. Aquí más está. A no ser pues que, o sea, a no ser que, por ejemplo, ¿no? Mencioné hace un rato, ¿no? Sí, hermana, mencioné hace un rato, ¿no? Que feo es cuando uno está saliendo de su garaje y ¡pum! Su garaje está bloqueado con un auto ahí de un ruedo, ¿no? Me ha pasado, ¿no? O a veces he querido salir y un carro ahí. O a veces he querido entrar
un carro, ¿no? Y obviamente no es grato, sí, no es grato. Ganas de gritar a veces, da ganas de, sí. Y peor aún cuando, con mucho respeto, obviamente, de una manera firme, porque pues tampoco voy a pedir, no pones tu carro ahí, pero, o sea, no te van a hacer caso así, ¿no? Entonces, por favor, no haga esto. ¿Sí? Y se ponen, en lugar de decir, disculpe, no va a pasar, se ponen insolentes, ¿no? Que se ponen que un muchacho, el último, digo, no, es que he venido a entregar algo acá y no es culpa mía que irme para acá, es culpa de la persona que simplemente dime, oye, ya no se preocupe. Por último, no me digas nada, ¿sí? Y ya saca tu carro, ¿no? Pero es feo. Pero ahora, imaginémonos. Yo sí me peleo pues de una manera pública, que eso ya va a afectar a la iglesia. ¿No? Así sea con alguien que no es de la iglesia, ¿no? Pero ya va a afectar a la iglesia porque esto es algo público. Entonces, ¿qué haría yo? ¿No? Simplemente tendría que pedir perdón a la iglesia, ¿no? Sí, pues esto estuvo mal, disculpe. Pero también pues, ya no podría, por ejemplo, o sea, público, porque es como que todo algo estoy también. Ah, cierto, sí, claro que sí, sí. Por eso estamos hablando acá de lo público, pero a la vez también de aquello que está, que no es tan público, ¿no? Es privado, ¿no? Algo más o alguien más, algo más. Entonces, hay que probarse a sí mismo y dice, y así preparémonos, ¿no? Para lo otro. Perdón, ¿alguien decía algo, hermanos, ahí en virtual? Sí, No. pastor, buenas noches. Hermana Leila, buenas noches. Sí va a explicar, ¿no? Los versículos 33 y 34, ¿no? O Sí, sea, sí, va sí, a sí, pasar sí. por Bueno, Dios ahí. mediante. Ya, Y sí, sí, espero, sí. entonces sí, porque en el 34 se dice que según no Ok, tuviera hambre, come en su casa. ok, muy bien. Entonces, hay que probarse. El versículo 29 nos dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, sin examinar, ¿no? O diferenciar, distinguir con claridad por qué estamos haciendo esto, por qué estamos observando esto, ¿sí? Entonces dice, en ese sentido, juicio come y bebe para sí, ¿no? Por lo cual, versículo 30 dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Obviamente que a nosotros no nos gusta estas cosas, ¿no? Que por no obedecer, que cosas equivocadas puedan pasar. No nos gusta esas cosas, ¿no sé? No nos gusta pensar en que esto puede ocurrir, pero eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? No, yo no estoy aquí poniendo algo de lo mío. Lo cual indica que esto es algo muy serio. Es algo que requiere de mucha. Pero entiéndase mucho más que no solo o sea, no es la observancia de la cena del Señor lo que requiere de obediencia en una manera aislada, no, es nuestra relación con Dios lo que requiere o demanda de mucha reverencia. Es nuestra relación con Dios y en razón a ello hacemos esto o debemos hacer esto. Porque sí, es sagrado, o sea, nuestro Dios es sagrado y lo suyo es sagrado. ¿Sí? Entonces también nosotros deberíamos de ello. Por eso es que, dice, muchos duermen, que es fallecimiento, ¿no? Cuando se habla de creyentes que fallecen, muchas veces se utiliza esto de duermen. Versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, o sea, no seríamos juzgados. O sea, si nosotros hacemos lo que menciona acá, ¿no? Probarnos a nosotros mismos. Entendemos, estoy mal. Señor, perdóname. Sí necesito hacer lo propio con mis hermanos, perdóneme, ayúdeme, qué sé yo, ¿no? Lo que sea. Entonces, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados con estas cosas anteriores que se han mencionado, ¿no? De debilitados o muertes o qué sé yo, ¿no? No estaríamos observando la cena del Señor en forma indigna. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto?
¿Alguien? ¿Tiene sentido? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? En realidad deberíamos hacerlo esto continuamente, ¿no? Y deberíamos, como individuos, deberíamos hacerlo. Más cuando observamos la cena del Señor, mucho más, creo yo, ¿no? Mucho más. Ahora, en versículo 32 dice, mas siendo juzgados, ¿sí? Como somos castigados. O sea, si nosotros no nos examinamos, si no nos probamos a sí mismos, entonces somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Recuerde que, o sea, yo lo que veo acá es que el Señor nos está diciendo, como son hijos de Dios, entonces ustedes van a ser disciplinados por mí, como hijos de Dios, porque yo los amo. ¿Sí? Ahora, si no fuesen mis hijos, no los disciplinaría y serían condenados con el mundo. Básicamente eso es lo que creo no ocurre acá. ¿Sí? Versículo 33, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Por eso es que, a ver, ¿cómo nosotros observamos la cena del Señor? Hemos dicho, se eligen dos hermanos, ¿sí? Que sirvan, entonces pedimos la bendición y los dos hermanos rompen el pan, que sería como una cachanga, ¿no? Rompen el pan, ¿sí? Y de acuerdo a cuántos hay, se rompen pedacitos, cada quien por lo suyo, ¿no? Y cada quien sirve a los que están a su costa, ¿no? Entonces, no significa que ni bien te dan el pan a ti, tú ya puedes comerlo. No, no, sino la idea es que nos esperemos todos, ¿no? O sea, así como se pasa el platillo de la ofrenda o la ánfora, no, ¿qué se llama? La bolsa de la ofrenda, ¿no? Se va pasando, así también se va sirviendo el pan, ¿sí? Pero la idea es que una vez que tú tengas el pan, que esperemos a todos, ¿no? O en todo caso a mi voz, ¿no? Porque los hermanos también después de repartir a ellos, vienen y me sirven a mí, ¿no? Y después se sirven el uno al otro. No, no es que el que sirve se coge su propio pan, no, porque la idea es servirnos unos a otros, ¿no? Entonces, todos nos esperamos, y lo mismo también con el jugo de la uva, ¿no? Todos nos esperamos, y como un cuerpo que somos es que participamos de ello. Y mientras tanto, vamos reflexionando antes, durante y aún después, ¿no? Vamos meditando en todo esto. Algo más. Versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Entonces, a esto es a lo que se está refiriendo, ¿sí? Que sea esto un acto de unidad. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. ¿No? ¿Sí? Ellos habían maltratado la cena del Señor. Para ellos la cena del Señor era simplemente comer. ¿Qué importa si comes antes y comes después que el otro? No importa. ¿Sí? Dice, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Había muchas más cosas, pues, que el apóstol tenía que poner en orden en esta iglesia. Así que sí, básicamente es esto lo que necesitamos nosotros ver. Dios mediante, cuando el domingo en llamémosle la ceremonia de la ordenanza, voy a usar este pasaje de Corintios. No voy a detallar todo, sino más bien la parte de la ceremonia, ¿no? La parte de la ceremonia, qué es y por qué lo hacemos y todo ello. Así que ya esto sería antes, perdón, como explicación, ¿no? Para todos. Y después ya cuando iniciamos la ceremonia, simplemente voy a usar versículos antes del pan, otro versículo de oración antes del pan, versículo de oración antes del jugo de la uva. Y después ya nos despedimos. Así que esto es. ¿Debemos estar asustados? No, más bien agradecidos, ¿sí? De que Dios hizo esto por nosotros. Y como iglesia, que tenemos un pacto con Él. Y para ello nos está diciendo que esto es lo que necesitan hacer. No piense que que huyamos de esto vamos a estar bien. No, porque si no estamos participando es porque no estamos bien, ¿correcto? Entonces,
¿qué nos hace pensar que, no, entonces no lo hago para estar bien? No tiene sentido, ¿no? Estás bien contigo mismo, porque si no lo observas más es para que no me pase nada, ¿no? Para que no me pase nada, ¿no? Cuando el ideal es, Él se entregó todo por Él. Nosotros entreguémonos todo por Él. Dos cosas rapiditos. ¿Sí? Una se llama la transubstanciación, una palabra difícil, pero está en el libro de Libres también, ¿no? Transubstanciación. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que hace la Iglesia Católica, que a la bendición los ingredientes se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿No sé? Alguien dijo esto es canibalismo. Y sí, pues sería canibalismo, ¿no? Claro, Jesús enseñó o utilizó palabras como ello, ¿no? El que no comiere, ¿no? de esta carne y bebiere también, ¿no? De mi sangre. Pero él está hablando en forma metafórica, refiriéndose a aceptar a él, a confiar en él, en su sacrificio. ¿Sí? Peor todavía, hablándole a los judíos de tomar sangre. Imposible, ¿no? ¿Cómo van a tomar sangre los judíos? Nada, ¿no? Es imposible. Y la otra es consubstanciación. Así se llama. Consubstanciación es una sola palabra. Pero repito, está en el libro Libres. Lutero fue el que dijo, no, la Iglesia Católica está mal. Así que no es que el cuerpo se convierte, sin embargo, si el cuerpo, perdón, los ingredientes tienen ya la esencia de la carne del cuerpo y la sangre eso es lo que pasó con Lutero. ¿Sí? Lutero señaló a la Iglesia Católica, pero él mismo comenzó a hacer errores muy cercanos, no igualitos a los de la Iglesia Católica. ¿Sí? O sea que básicamente él estaba diciendo que con la cena del Señor uno no pierde la gracia salvadora. O sea, que con la cena del Señor ya eres salvo, pero con la cena del Señor mantienes tu salvación. Sí, y hay muchos en el cristianismo que ven a Martín Lutero como el héroe de la fe, ¿no? O sea, se salió de la Iglesia Católica, pero fue muy primo hermano de la Iglesia Católica, ¿sí? O sea, básicamente era muy cercano. En fin, entonces esto también es algo que a veces, nosotros ¿qué hacemos? Simplemente hacemos en memoria, ¿no? En memoria, nada más. ¿Sí? Y en ello obviamente reflexionamos, sí. Ok, preguntas. Algo que se tiene que agregar. ¿Cada cuánto tiempo te refieres? En realidad depende de cada iglesia. Hay iglesias que ya lo tienen cada 3 meses, por ejemplo, ¿no? Hay iglesias que también lo hacen hasta cada domingo. Hay algunas iglesias evangélicas que hacen eso. En realidad, lo ideal sería más cuando una iglesia entiende y necesitamos renovar nuestro compromiso con eso. Entonces estamos como que descuidados. Eso sería lo ideal. Pero en cada una de esas cosas hay sus lados positivos, sus lados negativos. ¿No? A veces, por ejemplo, cada 3 meses, ya toca. ¿No? Cada semana, peor, ¿no? O sea, ya ni piensas en eso porque ¿qué vas a ver? ¿No? Pero también cuando lo hacemos, como les digo, en el sentido de cuando necesitamos, también a veces se nos va. A mí se me va, a mí se me fue. Y por eso pido disculpas también. No especifica. Así, lo ideal es hermanos, necesitamos. No es tampoco, y aquí hay que tener mucho cuidado, o sea, no se piense que la cena del Señor nos va a dar unidad. O sea, no es que la idea es, estamos mal, así que mejor hay que hacer esto para que seamos unidos. No. O sea,
a la iglesia, perdón, a la cena del Señor debemos llegar unidos. ¿Sí? Debemos, hermanos, cierto, necesitamos nosotros estar unidos. Necesitamos como iglesia ser un solo cuerpo, tener una misma mente, un mismo parecer y siempre rendidos a Jesús. Necesitamos. Repito, para eso la preparación. Para eso la preparación. Los que sirven en la cena deben ser varones. Esa es la pregunta de la hermana. Sí, por lo que es lo que más se ve, lo que se ve en la Biblia, y lo ideal es mejorar lo que se ve en la Biblia. Ahora, ¿qué es? Puede hacer caso. Entonces la más machona. No. No. Borren esto. No, pienso que se podría, ¿no? Pienso que se podría. Así que sí, la idea es eso, ¿no? Recuerden que hemos estudiado también que en la Biblia se ve, ¿no?, temas de liderazgo en la iglesia, más va por el lado varonil, no que yo lo haya establecido, no que me disguste tampoco, ¿sí? Simplemente tratar de hacer lo que se ve allí, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí. Uh-huh. Porque lo hacían después de la Pascua, ¿no? Continuaba más lo habían escuchado como algo como algo No tanto así, porque recuerden, los corintios no eran judíos, ¿no? O sea, los judíos eran los que observaban la Pascua. Sí habían personas judías, pero no eran todos judíos, ¿no? Más bien lo que ellos hacían eran sus fiestas coinonías, ¿no? Han escuchado sus coinonías, o sea, parece que era frecuente esto, ¿no? A veces iglesias también caemos en que mientras más, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Comidas tengamos, más vamos a estar unidos porque es más bacán, ¿no? Y sí, pues es más bacán, ¿no? El miércoles pasado, por ejemplo, es bacán, ¿no? Pero no significa que vamos a poner la mirada en Jesús. No significa. Nosotros, o sea, si hay comida, vamos a reír, vamos a cantar y qué sé yo, pero no necesariamente significa que estamos pensando, ¿no? Espiritualmente hablando, de la misma manera. No significa. Necesitamos esto. Algo más. Bueno, necesitamos entonces nosotros, como iglesia, elegir a 2 hermanos varones. Hay hermanas también en virtual, no sé exactamente quiénes están, pero bueno, en fin. ¿Qué sugieren? ¿Quiénes recomendarían ustedes, hermanos, hermanas? ¿No? Necesitamos 2 varones. No tiene nada que ver con pinta, porque no, pues si son guapos, no. Tiene que ver en realidad con espiritualidad, con lo que usted consideraría, lo que usted indicaría, tenga que ver con involucramiento, con dedicación, con participación y todo esto. ¿Alguien? La vestimenta tiene que ver con la vestimenta. La idea es que por lo menos camisita, ¿no? Cuello, ¿no? Y obviamente pantalón, ¿no? Sí. Se estila, dependiendo de iglesias, de lugares también, hasta con corbata, ¿no? Que sabe. Pero entendemos que está calurosa la cosa más en la glorieta, más